Señor nos guíe a toda verdad y nos dé toda consolación. Y vamos a aprender de su palabra y estamos en el capítulo número 10 del libro de los Génesis. Capítulo número 10 del libro de los Génesis. Hemos estado estudiando acerca de los orígenes. Nosotros casi siempre como padres, no sé sus hijos qué tan acuciosos son, pero nosotros que trabajamos en educación, pues educamos a las personas y tratamos de enseñarles la verdad y enseñarles una cosmovisión del mundo, de cómo son sus orígenes y algunas veces hasta cómo va a terminar. Pero entre la parvularia y hasta llegar a la universidad, tratamos de enfocar una cosmovisión al ser humano, de cómo incorporarse a una sociedad, de darle habilidades, de darle la capacidad de pensar y de indicarle cómo funciona el mundo mediante la física, filosofía, química, matemáticas, y expresamos en todas esas materias tratando de explicar cómo está constituido el mundo, por qué materia y cómo funciona. E inclusive últimamente existe una materia que se llama la metafísica, que estudia lo que está fuera del alcance de lo material y nos metemos al campo de la gnosis y de solamente el conocimiento y va más allá. En un principio el mundo no aceptaba que solo existía lo que era materia, y materia era todo lo que ocupaba un lugar en el espacio. Por lo tanto creían que solo eso existía, pero luego se dieron cuenta que la ciencia se quedó muy corta en muchas cosas que no podía explicar. El libro de los Génesis es para nosotros eso, es una escuela del origen, y toda la palabra nos instruye de cómo debemos de ver el mundo y la vida y el lugar donde vamos nosotros también. En la escuela enseñan todo eso y sacaron de las escuelas la palabra de Dios porque chocaba. No sé por qué no la dejaron como una teoría más, pero le tienen tanto terror y tanto miedo que la sacaron de las escuelas, porque podría verse así como en un país capitalista vemos el marxismo, el comunismo, el socialismo, y lo vemos sin ningún problema, y son teorías distintas, así como en un parlamento hay partidos políticos contrarios y conviven entre ellos y cada uno expresa cómo guiaría el país. No sé por qué el miedo a la Biblia, de desterrarla completamente y de no estudiarla en la escuela, pero estudian los libros de cualquier pasada, lo estudian en las escuelas, hasta de brujería. Es más, en Estados Unidos dicen que cualquier niño, en alguna medida, bueno, los padres dicen que le regalan la ouija como un juguete para los niños, y el día de bruja es algo, imagínense hasta lo que hacen. Pero esta palabra tiene tanto poder, y Satanás lo sabe, que le tienen miedo. Y yo no sé si tú como padre le explicas a tus hijos el origen del mundo y la cosmovisión del mundo a través de la palabra o los ojos de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hasta ahorita. Vimos la primera generación, vimos que Dios fulminó aquí una generación, y en este momento estamos viendo el inicio de otra generación. Para que no nos confundamos, un primer esfuerzo de un contacto con Dios se dio y el hombre falló. El hombre se hizo tan malo y tan perverso que Dios tuvo que raerlo de la tierra, dejando solamente una familia. Y pareciese que habiendo acabado el mal y habiendo muerto todo ser perverso, pareciese que era ideal volver a comenzar. Esto nos lleva a una pregunta. Muchos de nosotros no podemos justificar y creer que el mundo podría ser mejor si matáramos a todos los malos. Y realmente eso ya se hizo. Realmente eso ya se hizo. Miren, algunas veces decimos que es el ambiente en las escuelas, el ambiente en el hogar. Pero realmente cuando comenzó Adán y Eva, ¿qué ambiente tenían? Un ambiente perfecto. Tenían un ambiente, hermanos, perfecto. Eva no podría sentir sentimientos de celo ni nada, porque a menos que fuera con las yeguas o las vacas, no podía tener celo Eva. Adán tampoco.
animales, con Eva tampoco. No tenían nadie que interviniese, como muchos que le echan culpa a los suegros, tampoco tenían suegros. No tenían un jefe perverso, tampoco tenían un jefe perverso. No tenían un país explotador, tampoco tenían eso. Era perfecto todo, era perfecto. Esto nos puede llevar a la conclusión que el mal no está en las cosas exteriores, sino que está dentro de nosotros. Y ya lo dijo el maestro, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y de eso debemos de cuidarnos, no de las apariencias externas, de ver qué tan santo me veo, de ver si estos zapatos son pecadores o son de santos, o ver que esta camisa es de pecadora o es de un varón ungido. No es eso lo que yo tengo que ver. Si las vestiduras me hicieran a mí santo, entonces yo creo que en vano murió Cristo. Pero no es eso lo que nos hace así. Hoy, muchos se nos cruza la idea que los malos deberían de morir. Pues murieron porque el corazón del hombre fue continuamente al mal y llegó tal perversidad a Dios que dijo, bueno, raeré al hombre de la tierra, y encontró solo a una familia que vivía con temor de Todopoderoso. Y bueno, y esta familia, al parecer, ante los ojos del Todopoderoso, era correcta y la salva. Bueno, hoy iniciamos una nueva etapa. Y Noé contaba con sus 3 hijos y con sus hijos con sus esposas. Terminamos diciendo que Noé, para celebrar la victoria y la salvación, Noé lo hizo como lo celebran los hombres ahora, así celebró la victoria Noé. Pareciera mentira, pero así celebró la victoria. Esas cantinas, deberían de quitar esas cantinas. No había cantinas. Y Noé igual, ¿verdad? Volvemos a decir que el mal está dentro de nosotros. Y es por eso que Dios insiste que no entristezcamos el Espíritu Santo que habita en nosotros, hermanos, que no lo menguemos. Es porque el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar a controlar o a equilibrar nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es un mensaje clave aquí, porque estamos viendo que no son las condiciones, no son las personas, no es el exterior, sino que es el interior de nosotros en donde parece que andamos fallando. Y por eso el Señor dice que cuando recibamos el Espíritu Santo, que tendríamos poder, porque Él estaría dentro estaría en nosotros. Esa es la idea. Hoy comienza, en este capítulo número 10, bueno, borrón y cuenta nueva, nos deshacimos de los malos. Y cuando hablamos de los malos, ahí se fueron pajaritos, se fueron de todo. Ahí se murió todo. De alguna manera. Increíble, pero Dios tiene un plan tan perfecto que yo siendo un gran ignorante y solo lo que me revela Dios, digo yo, ¿de dónde agarráramos combustible, hermanos, si esto no hubiera sucedido? Porque ustedes saben que el petróleo surge de toda la grasa, de toda la putrefacción de los animales que murieron en esa época bajo el diluvio. Y esos yacimientos que están ahí adentro es de lo que quedaron allí. Son de fósiles. Y eso lo comprueban los científicos. Y eso es lo que mueve el mundo ahora. Ahora no movemos con combustible, los yacimientos de combustibles. O sea que Dios tiene un plan tan perfecto que nos va preparando para cada etapa. Por eso no nos deberíamos de preocupar, porque Él sabe cómo nos lleva. Pero así como lleva el mundo, llevará nuestras vidas el Señor, hermano. Llevará nuestras vidas el Señor con ese mismo control. O el Señor no tendrá control individual sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. ¿Qué opinan ustedes? No lo tendrá. Lo tendrá solo sobre la historia humana, sobre los pueblos, o tiene un plan para cada uno y tiene algo específico para cada uno. En este caso, vemos que atiende una familia que va a ser la base de una nueva sociedad. Y de aquí
surgen todas las razas que ahora existen. Por eso hablaba de la cosmovisión que damos en la escuela, cuando la preguntan ¿de dónde originó el hombre? Y luego también enseñamos de dónde originó el hombre americano, porque todos entendemos que la cuna de la civilización fue Europa, y la Biblia lo establece también, porque esto está pasando en Oriente, ¿no? Está pasando allí. Y allí las razas también aparecen de aquí. De 3 hijos de Noé aparecen todas las razas. Entonces estamos viendo un nuevo comienzo. Y yo insisto en un pensamiento que tengo yo, que cada vez que el mal llega a un estado terrible, Cristo interviene, Dios interviene, Dios interviene. Y si tú ves los tiempos actuales, hermano, te podrás dar cuenta que estamos llegando a una maldad tan terrible y están coincidiendo muchas cosas como para que el fin vaya más cerca de lo que nunca tal vez había estado. Veamos el capítulo número 10 con ese marco de referencia allí. Y hablamos entonces de las naciones. Capítulo 10 de Génesis. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, que serían Sem, Can y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Estamos partiendo después del diluvio. Después del diluvio, hermano, se abrió una puerta y salieron todas las criaturas con la misma misión de reproducirse y poblar la tierra. Esa fue la misión. ¿Recuerdan la orden? La orden era repoblar la tierra. Lo iban a hacer tanto los animales como lo iban a hacer ellos también. Había 4 parejas de seres humanos aquí que iban a tener a cargo la repoblación del mundo. Y todas las razas que hoy existen surgieron a partir de esto. Y esto ya fue probado científicamente. Científicamente todos tenemos una misma genética. Yo me puse un poco estupefacto cuando entendía que casi todos los seres humanos, al hacernos un examen, el ADN, hermano, en un 99% somos similares. Entonces, ¿qué marca la diferencia? Si a mí me sacan ADN, y la biología, y no sé, con derecho a corrección, la biología o cómo se ha subdividido cuando yo estoy en la universidad, no sé qué tanto han avanzado hoy, pero la biología y la parte de la genética establece que nosotros tenemos un origen común. Y la Biblia lo dice, Adán y Eva. Y luego, Noé, Sem, Cam y Jafet. Así es. Esto está probado científicamente. Entonces le dije yo a uno, porque estaban haciéndole un juicio a un bicho, y cómo decir que es hijo de este y todos somos el 99% casi parecidos. ¿Cómo lo establecen? Por ese uno. Por eso uno lo establece. O sea que casi se lo pegan a uno, hijos de todos. Seríamos hijos iguales. Pero por ese uno establecen la diferencia. ¿Verdad? Imagínense, porque esto lo ha probado la genética. Bien, entonces aparece aquí en el verso 1 del capítulo 10 y nos declara de dónde van a depender todas las naciones. Y cuando hablamos naciones, porque habrá una gran multiplicación. Y otra vez el dominio lo tiene Dios. Digo esto porque en las universidades, los antropólogos, y este es el área, una vez yo serví esta materia en la universidad, la antropología estudia los orígenes y estudia la conducta de cada una de las razas existentes. Y en este caso, algunos han dicho que la diferencia se estableció entre nosotros, que los que estaban en un país helado iban a ser más chelitos y blanquitos y rubios y ojos azules, y los que estaban en un lugar caliente iban a ser prietos, negros y zungos del pelo y todo eso. Y según era el clima, así iban a cambiar ellos. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que aquí maldijeron a uno y estos fueron prietos. Aunque voy a decir esto con reserva.
Porque hoy estamos llegando a tiempos tan difíciles que ya no se puede hablar de los negros, de los homosexuales, ni del pecado, porque lo echan preso a uno por eso. Satanás está dominando tanto los gobiernos y las leyes que está alejándose de Dios y queriendo tapar el ministerio del Evangelio y la verdad. Y no te permiten hablar de nadie. O sea, está difícil, ¿no? Hace poco, yo no sé cuántos leyeron, hay un muy conocido que se llama Daniel Ru, hizo una broma acerca de unos homosexuales. Al día siguiente estaban todas esas, ¿cómo puedo decir eso? O esas, estaban en la calle protestando que lo sancionaran y que sancionaran a PCS Noticias porque lo habían sacado. Imagínense. Estaba algo terrible ahora esta situación. Pero por eso es que se prolifera. Pero los creyentes tenemos una cosmovisión distinta y estamos estudiando nuestro libro clave, estamos estudiando nuestro decálogo de vida y lo creemos, hermanos. Pero cuando tú vienes al culto, hoy es como ver televisión o vas para que tus hijos se sometan a esta palabra también, porque esto es lo que nos sucede. Porque si no, si eres un creyente salvo, de verdad, Dios te va a llevar a que puedas actuar de la forma apropiada. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Verso número 2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Refaz y Togama. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual su lengua, conforme a su familia en sus naciones. Aquí hay algo importante. De estos se poblaron, ¿qué dicen? Las costas. Estamos hablando de los hijos de quién? De Jafet. ¿Sí? De los hijos de Jafet. Bien. De los hijos de Jafet salieron los griegos, los tracios y los escitas. De los hijos de Jafet. Los más conocidos son los griegos para nosotros, por su filosofía, por su sabiduría, ¿verdad? Pero descienden de allí. Y de esto se esparcieron las naciones. Es por eso, hermanos, que todos somos familias. ¿No es cierto? Todos somos familias porque todos descendemos de 3 hermanos. Todos descendemos de 3 hermanos. De aquí. Europa puede decirse que es la cuna de la civilización, pero de los inmigrantes de ellos surgimos nosotros. De la inmigración de ellos, pero siempre tenemos la genética de ellos, hasta los salvajes. En este caso, Jafet engendró a los griegos, a los tracios y a los escitas, y estos hicieron naciones con su propia, ¿qué dice? Con su propia lengua. Porque recuerden, aquí me llama la atención esto, me llama la atención porque tú dices, bueno, entonces quiere decir que Sem, Cam y Jafet no se entendían. Sí se entendían. Es decir, que de los que engendraron ellos, de las naciones posteriores, ¿verdad?, tuvieron un lenguaje distinto. Y por eso dice, no estamos hablando de un día, de 2 días. Estamos hablando de una generación que puede ser 100 años, 200 años, y eso fue de esa manera. ¿Verdad? De eso. Si tú ves una lista, estas listas son representativas, no son al detalle, son representativas porque hubieron muchos movimientos. Si tú tuvieras tu familia y la división de tu familia, nosotros hablamos de parientes lejanos que al final se pierden. Al final se pierden, pero tienen un mismo origen. Tienen un mismo origen. Entonces, lo que Dios quiere establecer aquí es que hay una nueva oportunidad, se crean nuevas naciones. Hermanos, ¿estos llevaban los principios correctos? ¿Estos hijos de Noé llevaban los principios correctos? Sí, llevaban los principios. Justamente por eso se salvaron, ¿no? Por eso se salvaron. Pero hay uno de ellos que falla. Falla a propósito. ¿Por qué no salvó el Señor si iba a fallar? ¿Sabría el Señor que iba a fallar este sujeto?
¿Cuál es el gran pecado que cometió? Porque este es otro de los problemas que la humanidad dice, que Dios es muy cruel con nosotros, que no es nada lo que hacemos para lo que nos hace. ¿Cuál es el pecado que cometió? Ya hablamos un poco de eso, vamos a hablar acá. Y es el siguiente. Vemos a la descendencia de Jafet, y la descendencia de Jafet fue bendita, hermanos. ¿Fue bendita la de Jafet? Esa descendencia fue bendita. Engrandezca, verso 27 del 9, verso 27 del 9, verso 27 del 9. ¿Cómo dice que iba a hacer eso? Engrandezca a Dios a Jafet. Que el padre establece que los hijos de Jafet iban a ser engrandecidos. Y habite, ¿qué dice? En las tiendas de Sem. Y sea casada. Bueno, vamos a ver. Pero la descendencia, y aquí hay predicadores ahora, hermanos, ahora tú tienes que poner tanta atención, hermanos, y escudriñar como los hermanos de Berea de Escritura. Y aunque nos escuchen nosotros, pues tú revisas tu Biblia. Estas maldiciones eran generacionales aquí. ¿Esta es una maldición generacional? Sí. Pero esto fue roto. Esto fue roto. Entonces, este es el problema, que sacamos de contexto. Y el diablo es astuto, dice verdades entre mentiras. Y eso es lo más peligroso. No te presenta la mentira así, sino que verdades entre mentiras. En este caso, aquí hay una maldición generacional. Y el padre, Noé, maldijo a la generación de sus hijos. Es más, bueno, ya vamos a llegar ahí. Pero solo quería decirles que la primera generación es bendita. Y al ser bendecida, hermano, fueron pueblos prósperos. Fueron pueblos prósperos y grandes naciones, como ha sido la nación de los Estados Unidos, hasta que caiga, porque no son bendecidos para siempre. Babilonia fue un imperio y cayó. Israel fue un imperio y cayó. Roma fue un imperio y cayó. Y caen por su pecado y por sus errores o por no adorar al Dios vivo. ¿Amén? Igual nosotros, hermanos. Dios puede tener bendición sobre nosotros y depende de nosotros también, en alguna medida, el tener fe en que hemos sido liberados de cualquier maldición, pero ahora te están vendiendo que hay alguien que te libera de esta bendición generacional. Y nos dicen que es como una, estaba leyendo hoy, se llama como una confesión positiva, creo que les llaman. Una confesión positiva. Para quitar la maldición generacional. Pero hay un verso que dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo somos nuevas, las cosas viejas, y he aquí todas son hechas. Queda rota toda maldición ahí, todo contacto con el pasado. Cuando yo creo en mi Señor y me salva, he aquí dice, ahora mi vida es distinta, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía yo para la carne, ahora, ve el cambio, hermano. No hay maldición que continúe. Si tú eres creyente, ya no estás maldito, ya no eres anatema. Si tú eres creyente, ya no eres maldito, ni eres anatema. Ha sido cortado eso por el poder en la cruz de Cristo Jesús. Fue cortado. Cortó toda maldición porque dijo, tetelestai, consumado es. He pagado todo lo que ustedes deben, lo he pagado ahora. Si tú crees en mí, yo he pagado tu deuda. Ya no hay maldición sobre mí. No dejes que te engañen, porque Satanás es el que quiere poner maldición sobre ti. Y quiere que te condenes. Y quiere que creas en cosas que no son para que se pierda tu alma. Ni el cuerpo no interesa, el cuerpo lo puede matar cualquiera. Pero el alma y el espíritu es el que nosotros cuidamos. Eso es lo que nosotros cuidamos. Este es un depósito nada más, hermano. Un depósito que al final es la parte visible de nuestro espíritu y de nuestra alma, como Cristo lo fue, de nuestro Padre el Señor. Él fue la parte visible de Dios.
Esta primera nación, entonces, fue bendita. Ahora veamos el verso número 6, los descendientes de Can. Los hijos de Can es Cus, Mizraim, Fut, Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ese fue un vigoroso cazador delante de Yahvé, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acab y Caine, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Albin, a Anamim, a Leabim, a Nafuim, y aquí al 14 dice a Pastrusim, a Casluim, en donde salieron los filisteos, y a Catorim. Y a Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Arceo, al Sineo, al Avereo y al Samorreo y al Amoteo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Elar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adán y Seboín hasta Laza. Esos son los hijos de Cam por su familia, por su lengua, en sus tierras y en sus naciones. Precioso esto, hermano. Todos los malos están aquí. Los filisteos, Sodoma, Gomorra, todos, y los abuseos y todos los que echaron de la tierra prometida. ¿Saben que Cam no ocupó la tierra prometida? Aquí hay algo muy especial de Cam. Vimos primero una generación bendita. ¿La de quién? La de Jafet. Bendita, ¿no? Eso es una bendición. ¿Y quién derramó esta bendición? ¿Quién derramó esta bendición? Su padre. Hermano, ¿qué poder tenían los patriarcas para poder decidir sobre el destino de sus hijos? Y también yo entiendo esto, por eso es cuando yo tengo mi reserva cuando nosotros nos bendecimos o decimos un shalom o que le deseamos la paz a alguien. Yo estoy de acuerdo en desearle la paz a alguien que bendecir. Porque la bendición de los patriarcas era una bendición que no fallaba y no la repetían. Es decir, si una vez bendecían a alguien, no estaban, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, no estaban con eso, hermano. No estaban con eso. Y ya hemos estudiado eso y hemos visto que dame la otra bendición, no te quedó algo allí. Fíjense que le contesta, no te quedó algo allí. Recuerda que alguien quería una bendición y dijo, no habrá algo allí. Como que había una porción que Dios establecía al patriarca, que cuando determinaba algo, hasta ahí llegaba. No era a lo loco. A cada rato, hoy están los políticos, Dios les bendiga. Después de que pierdan el discurso político, ahora semejante impío e inicuo e incircunciso, ¿quién podrá bendecir? Si ustedes ven aquí, los hijos entre ellos no se bendecían. ¿Quién bendecía? El patriarca. El patriarca bendecía o maldecía. El patriarca bendecía o maldecía. Si tú ves, no es a lo loco. Yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo. No, señor, no, señor. Y no se bendecían entre ellos, sino que lo hacía el patriarca. Lo hacía el padre. ¿Cómo funcionaba esto? El poder del Espíritu Santo les revelaba y Dios sabe cómo llevaba a este hombre. Pero yo no sé si tú como padre no tienen el valor de castigarlos. Es más, y si los castigan, no aguantan ni media hora cuando lo están tomando y regalándole una paleta o regalándole algo para que ya no le diga mal. Entonces el hipote como que lo tiene en la palma de la mano y hace lo que quiere.
¿verdad? Con un par de lágrimas y todo, ya lo convence. Pero aquí el padre tomó una decisión bien dura. Entonces ahorita estamos tratando una generación maldita. ¿Y cuál fue la maldición que le puso? Veamos en el verso del 27 del 9. Primero los convirtió en siervo. Si ustedes lo ven, lean el 27, y una de las maldiciones es que este iba a ser un siervo. Leamos el 25 para que veamos lo que dijo el Canaán, del 9:25, y dijo: maldito sea. ¿Te podrías expresar esto del hijo tuyo? ¿Podrían ustedes expresar esto del hijo suyo? Vaya, no voy a decir que lo maldigan, pero tendrían valor de corregirlo, hermano. Este día estuvimos matriculando en el lugar donde yo trabajo, que soy director. Y en un consejo de maestros tomamos una decisión. Bueno, siempre lo hemos hecho. Que los alumnos que por conducta o por rendimiento académico han reprobado hasta 2 años, no se iban a matricular si no iban bajo condición. Y los mandaban de donde estaban matriculando a mi oficina para explicarles qué habíamos decidido. Y entonces conversé con todos los padres de los hijos desobedientes y malcriados. Y les preguntaba yo qué iban a hacer este año. Porque si hacían lo mismo que hicieron el año pasado, ¿quién los matriculara? Y una se atrevió a decirme: sí, pero si no los matriculo van a estar en la calle. O sea, que este es el corral donde viene a dejar un ganado y yo lo tengo que cuidar aquí. Que no es usted la que manda, pues, le dije. Usted le dice al hijo: no salga a la calle, no va a ir. No, usted es que se cabilla en la calle y no lo manda a la escuela. O sea, que la escuela es un centro de entretenimiento. Y también es correccional, es un centro educativo, le dije. Disculpe, pero aquí si usted no cambia su actitud, aquí le voy a firmar, llevando 3 meses, lo voy a tener a prueba. Y si en los 3 meses este niño, y ni siquiera le pido 10, 5 para que pase raspado, es lo que pido. Pero si en los 3 meses las 5 materias las deja con 1, con 2 o con 3, se lo va a llevar de beneficio. Porque usted no está haciendo nada y él viene a pasear aquí. Y a nosotros nos afecta, porque nos desacredita nuestro trabajo y no podemos enseñarle algo. Este gobierno le está dando zapatos, uniformes, cuadernos, comida, y que todavía ustedes no rindan mucha plata gastada en alguien que no quiere. No se puede. Unos padres reaccionaban, pero yo me gustaba ver a otros que, vaya, o sea, una actitud tan fría. Y yo le dije: si ustedes van a lo mismo allá, hijo, ya viste, por vos me pelaron la cara. No, pelele el lomo, la espalda, que reaccione. Algunos me dijeron: don Obed, yo ya hablé con mi hijo y la verdad es que yo, si hoy no hace un buen esfuerzo, yo ya le tengo su trabajo listo. Pero aquí hubo un hijo que cometió un error y lo que podemos aprender es que hay un padre que disciplinó. ¿O no disciplinó el padre? ¿Disciplinó o no? Y los padres creyentes deberíamos de disciplinar. Me pregunto yo qué sentiría después Noé de haber maldecido a su hijo. Nosotros somos tan aguados, yo no sé. Contanos por mí. O sea, nosotros somos tan aguados que imaginen: maldito hijo. ¡Ay! Que les aseguro que caemos en depresión. Vas a ver. Pero aquí vemos un padre justo. ¿No era justo Noé? ¿No se salvó por eso? ¿No se salvó por ser una persona que adoraba al Señor? Y vemos un siervo del Señor y el Señor le impidió. ¿O tenía potestad el Señor Noé? ¿Tenía potestad el Señor Noé o no? Tenía potestad como la tienes tú sobre tus hijos y darás cuenta de eso. Tenía potestad. Pues porque tenía potestad cayó la maldición. Estamos hablando de Cam. ¿Y saben quiénes son los cananeos? ¿Saben quiénes son los cananeos? ¿Saben quiénes son los cananeos? Y que han sufrido lo que aquí los maldijeron. ¿Qué les dijeron que iban a hacer? Siervos. ¿Quiénes son los que han sido siervos y esclavos? Bueno, te lo voy a decir aquí, en el mundo. ¿Quiénes han sido siervos y esclavos?
siervo y esclavo. ¿Quiénes son los que han sido siervos y esclavos y se han quejado? Y por eso es una guerra civil. Hermano, bueno, yo desde chiquito que veía Tarzán, ¿quiénes cargaban todos los cachivaches de los blancos cuando iban al campamento? ¿Quiénes los cargaban? Los negros. A ver, no echan preso por eso. Los de color, los cafecitos, pues, los morenos. ¿Quiénes fueron los esclavos en Estados Unidos? Negros. ¿Quiénes se ocuparon para carga? Los negros. ¿Quiénes son los que tienen ese cuerpo como animalitos que, bueno, bien hechitos y con resistencia? Los negros. Porque fueron malditos para servir. ¿Y esta fue la maldición del negro? No, quiero aclarar eso. No fue esa la maldición. Es más, los negros, es decir, Cam no era el menor de los hijos de Noé. Y los negros, en primer lugar, fueron la raza protagonista del mundo. Los negros, aunque tú no lo creas. Y de Jafet y Sem es que salieron los blancos. Ahora, no estoy diciendo yo, fue una maldición de Dios, no mía. Estoy diciendo yo eso. Pero se cumplió la maldición, sí. Y de ahí, bueno, y estos fueron golpeados y fueron sometidos. Tierra de Canaán. ¿La recuerdan? De Cam. ¿A quién le fueron a quitar la tierra? ¿A quién le fueron a quitar la tierra los israelitas? ¿A quién le fueron a quitar? A los cananeos, a los eteos, fereceos, a ellos los fueron a quitar. ¿Por qué? Porque tenían que ser siervos. Tenían que ser siervos. ¿Por qué? Por lo que habían cometido. Ellos, pues no habían cometido uno, pero por ese uno había sucedido esto. Es más, si leemos bien, maldito sea, verso 25, maldito sea quién. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Y quién fue el que cometió el error? ¿Y quién es el maldito? Canaán. ¿Te das cuenta? Y alguien puede decir, esto es injusto. Mira, yo no voy a pelear con Dios. Él es poderoso y Él decide, ¿será justo Dios, hermano? Claro que sí, yo no dudo, aunque en ignorancia y ante mis ojos no parezca que así es. Pero yo, como nosotros que somos del Señor, ¿cierto? Pero algunos no creemos que somos los que dirigen a Dios. Dios, a mí no me parece lo que ha hecho. No creo que sea justo eso, papá. Esto no me parece. Yo creo que es que actuaste mal. O sea, algunos siempre van a hacer eso. Pero aquí, si tú ves, estamos hablando de una nación maldita y que ahora la historia nos comprueba que así fue. Así fue. Palabra de Dios. Así fue. Bueno, y todavía ahora ya no, porque ustedes saben que ya cambiaron las cosas. Ya cambiaron las cosas, pero esta gente fue maldita. Esa maldición sigue. Igual a que le cayó a los judíos por haber intervenido en la situación y fueron erradicados de la tierra y fueron errantes. ¿Recuerdan que también pasó eso con ellos? Y fue tal como Dios lo dijo. Así fue. Y dijo que después los iba a recoger igual. Entonces Dios cumple lo que Él dice en su palabra. Y estamos hablando de un libro de los orígenes, que antes de que estas cosas sucedieran, estaba. Entonces, tenemos que de Canaán salieron los cananeos, los egipcios, los filisteos, los hititas, los amorreos, todos los pueblos que Israel fue a raer por estar haciendo maldades. Ahí estamos. Es más, Babilonia, Sodoma, Gomorra, nacen de aquí. Nacen de aquí. Y nosotros, esto nos enseña, hermanos, cómo nosotros debemos de tener cuidado con nuestros hijos. ¿Cuál fue el error? Bueno, no sé si profundizamos en esto, lo explicaron, pero ¿cuál fue el pecado que cometió Cam? El pecado que cometió Cam. El pecado que cometió Cam fue el hecho de burlarse de la desnudez de sus padres. No el hecho solo de verlo desnudo, sino de burlarse de la desnudez.
Ya había un mandamiento, va a haber un mandamiento posterior que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Estará vigente ese principio todavía, hermano? ¿Estará vigente ese principio de que nuestros hijos deben honrar? Fíjate que cuando nosotros le enseñamos a que nuestros hijos nos honren, hermano, ¿para quién es la bendición? Para ellos, hermano. Si tú amas a tus hijos, no seas alcahueta, porque tú mismo los estás maldiciendo. Porque cuando tu hijo te honra, quienes van a ser bendecidos son tus hijos. Son tus hijos. No eres ni tú. O sea que cuando ellos te respetan a ti, quienes están ganando son ellos. La bendición de Dios y su protección. Hemos cometido grandes errores y hemos visto en la práctica de creyentes que cuando no se han honrado los padres, hermano, la vida de los hijos ha sido corta. La vida de los hijos. Otra tendencia que tenemos los hijos es de juzgar a los padres. Bueno, no a los padres. Nosotros juzgamos a medio mundo. Hemos sido mandados a juzgar, hermano. Hemos sido mandados a predicar. Quien va a juzgar un día. Hace poco le decía yo a mi esposa, hablando de personas salvas o no salvas, yo no me atrevo a eso. Porque nos vamos a llevar sorpresas. Aquel verso que dice, los primeros serán postreros y los postreros serán. Vamos a llevar la sorpresa de gente que nosotros no dábamos una cola por ellos tal vez. Y que van, miren los fariseos, ¿recuerdan cuando un fariseo y un publicano estaban orando? Y un publicano decía, gracias Señor, porque yo ayuno no sé cuántas veces, doy no sé cuánto, decía, oro no sé cuánto, y el otro, que nadie daba una cola y estaba tirado en el suelo. La sorpresa fue que ese salió que justificado. Algunos creen que porque alguien no esté en la iglesia no va a hacer algo, no te equivocas. Puede ser que alguna vez abriste la boca y alguien se salvó creyendo lo que tú dijiste más que tú, porque algunos predican y no son salvos. ¿Cómo es eso, hermano? Mateo 7 dice de que muchos echarán fuera demonios, harán milagros, harán prodigios, y él les dirá, apartados de mí. Y el hermano que estaba haciendo ahí Benijín, que hace caminar a la gente, hermano, los milagros no dictan que tú seas salvo, perdóname. Pero Mateo 7, léelo bien, y tú te vas a dar cuenta que el hecho que ellos hagan eso no es una garantía de que eso. Porque Satanás hará prodigios, hermano, hará prodigios también. Debemos de tener cuidado con eso. Entonces nosotros como padres, para que nuestros hijos no caigan en esta desgracia, debemos educarlos cristianamente y apurémonos a enseñarles, hermano, porque el mundo va para peor y si nuestros hijos no tienen principio, porque los países están cayendo en desgracia y están quitando todo lo bueno y lo están sustituyendo por lo malo, hermanos. Ten cuidado. El pecado lo están institucionalizando, hermano. ¿Cómo así, hermano? Cuando yo saco decreto que los homosexuales pueden esto y esto y esto, pero ¿cómo ve Dios los homosexuales? Dios ama a los homosexuales, sí los ama. ¿Los homosexuales pueden ser salvos? Sí, claro. Yo estoy en pecado tal como un homosexual, pero yo no soy homosexual, pero yo puedo estar cometiendo adulterio. Igual que el homosexual, estoy en la misma línea. Es pecado. Es pecado. Es pecado. ¿Y Dios nos puede perdonar a los dos? Claro que sí. ¿Y nos puede salvar a los dos? Claro que sí. Nosotros no hablamos para desacreditar a alguien. Hablamos de lo que no es correcto hacer y de lo que estableció Dios que no deberíamos de hacer, que es abominación ante sus ojos. Al fin y al cabo eso no nos condena. Lo que nos condena es la incredulidad. Hace poco le estaba diciendo a una compañera de trabajo, porque se asustó cuando yo le dije que no era el pecado que le iba a llevar al infierno. Se quedó estupefacto, porque la gente cree que el cochino pecado es la que nos va a llevar al infierno. Y cuando le puse a leer San Juan 3 y versos 15, 16, 17 y 18, se quedó estupefacta cuando dijo, y el que no ha creído ya ha sido. ¿Y por qué? Porque no creyó. No dice que porque tenía pecado, no dice por eso, sino porque no creyó. El pecado que cometió entonces Canaán fue el burlarse de la desnudez de su padre. Nuestros hijos no deben de burlar de nosotros, no nos deben de juzgar.
Ellos no nos deben de por su propio bien, hermano. Eduquémoslos y no les permitamos esto. Pero es que hay unos padres que no valen la pena, pero no valen ni los negritos que votamos aquí en El Salvador, porque los hipotes cuando van a la tienda, eso no sé, creo que en Estados Unidos se llama penny, creo que es el 5, no sé. Pero, ¿cómo le dicen a los centavitos eso? Pennies, ¿verdad? Si hipote le dan, ahí en el cafetín, veo un negrito, puta madre. Sí, vaya, bueno, y entonces, ¿yo para qué quiero esto después? Lo tiro por ahí. Puede ser, hermano, que algunos tengan padres que crean que no valen ni ese penny, pero lo deben honrar y lo deben de respetar con el dolor del alma, y aunque traguemos grueso, así es, y debemos de enseñarle a nuestros hijos eso. Aquí un hijo cometió esto y tuvo una consecuencia por haber faltado al respeto. Así de delicado de las cosas de Dios. Nosotros la estamos viendo distinta. ¿Por qué? Porque estamos dejando que leyes de hombres nos estén absorbiendo a nosotros como creyentes. Entonces los creyentes ya no tienen una cosmovisión del mundo como creyentes, sino que como los del mundo. Y somos creyentes cuando estamos en la iglesia, pero los principios cristianos no los vivimos ni hacemos que nuestros hijos vivan por ellos. Esto no significa, hermano, que no vamos a cometer errores y fallamos. Falló Noé. Falló Noé. Pero lo despreció Dios por eso. No, de ninguna manera. Es más, Noé fue más drástico con su hijo que Dios con Noé. ¿No es cierto? ¿Quién fue el que cometió el error de emborracharte? ¿Quién es el que dio lugar a que tu hijo pecara? ¿Pero qué le hizo Dios a Noé? Era un patriarca. ¡Ay, está! ¿Y por qué? Cállate, Dios es soberano. Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. En este caso debemos de tener cuidado. Pero Noé fue cruel con su hijo. Al tomar la decisión, fue firme y fue cruel. Y Dios lo aprobó. Este es el cristianismo. Cuando uno viene y cree que levanta la mano, qué fácil es, dice, bueno, pero ya cuando uno está dentro, y somos salvos, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de cómo la ley nos declara nuestra, que no sé si esta palabra está bien dicha, pecaminosidad, el pecado. Nosotros somos unos cochinos pecadores y aunque somos perdonados, algunos seguimos pecando. Y nos declara nuestra fragilidad y la santidad de Dios. Y la santidad de Dios. Debemos entender eso. Pero acá hay una lección aquí, como padres nosotros, y ojalá tomemos este principio. Yo no sé, yo no estoy para juzgar. Fue duro, pero acá le fue dicho eso, y así fue. Veamos ahora el último hijo de Abraham. Descendientes de Sem. También le nacieron hijos a Sem, verso 21, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. O sea que Sem era el mayor de Jafet, dice. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ur, Geter y Mas. El verso 24, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Aber. Verso 25, y a Aber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró al Moadad, a Salef, a Azar, Mabed, a Gera. 27, Adorán, Uzal, Dikra, Obal, Abimael, Seba. Verso 29, Ofir, Ávila y Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. Verso 30, y la tierra que habitaron fue de Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Verso 31, estos fueron los hijos de Sem por su familia, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones.
Estas son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia y sus naciones, y estos se esparcieron en las naciones de la tierra después del diluvio. Quiero que volvamos al verso 9 del capítulo 10, que se me escapó algo. Nimrod, ya vienen de Nimrod, y los que adoran en la Navidad los árboles que vienen de Nimrod. Y el año pasado creo que prediqué, o no sé qué año, el origen de la Navidad, y la puse en internet también, y en internet me aparece. Y entonces un pastor, hermanos, de los recalcitrantes, de donde yo trabajo, de los santísimos, de pronto me dice, buenos días, hermano, porque entre dientes como sea me dicen hermano ellos, aunque no me recalcitrantes, y ante ellos yo soy un vil mundano, porque ponerme esta cadena o esta, ya ahí estoy cruzado, y menos y les digo que soy predicador. Entonces, pero ellos por respeto me dicen hermano, porque yo los he reunido y todo allí. Hermano, me dijo, aquí vengo a traer la constante de Nimrod. ¿De quién? Le dije yo, porque él es pastor de Nimrod, hermano, aquí le puso a Dios, y hermano, es que estaba algo mundo yo cuando esto me digo yo, todavía, ¿ya sabe quién es Nimrod? Le dije yo, sí. Es un hijo maldito de fulano y que fue un cazador y desobediente y rebelde ante lo que Dios le había dado. Fue el primero que quiso poseer la tierra. Y él le pudo reír, oye, me dijo, pero que yo comenzaba, me dijo, y como Dios Nimrod, y cuando comienza Nimrod, parece bonito, porque dice, fue cazador ante Dios, hombre poderoso, dice, pero ya después empieza a explicar que este es el primer tipazo. Y dice que este tipazo es el que hizo a Babilonia. Este es el tipazo que llevó a hacer Babilonia y a hacerla grande. Y a Babel. Entonces, de ahí viene eso. Entonces, se me había olvidado decirles eso. No hay más información que esa. Pero este tipazo es de la descendencia maldita de Cam también. ¿Verdad? Ahora pasemos a la que estábamos. ¿Verdad? Ahí se me había quedado eso. Eso está en el verso 9 del 10, hermano. El verso 9 del 10 está así, eso de Nimrod, y lo van a oír a ustedes, y los que usan internet, cuando vean el origen de la Navidad, van a oír este nombre va a andar por ahí. Bien, aparece entonces la descendencia de Sem, y de la descendencia de Sem, hermanos, ¿cómo le dicen a los israelitas? ¿Cómo les dicen? Semitas. Los antisemitas son los anti-israelitas. Entonces, porque vienen de Sem, los descendientes de Sem, que es otra tribu bendita por Noé, de ahí vienen los hebreos, los caldeos, los asirios, los persas y los sirios. Asirios y sirios vienen de Sem. Y de Sem viene David, viene el Señor, aquí la descendencia que viene de esa línea bendita de ellos. Entonces, esta línea bendita de ellos habitaron la tierra. Nimrod quiso poseer toda esta tierra, pero posteriormente estos pueblos, más que todos los semitas, pues los descendientes de Sem, que es donde viene el Señor, y están los hebreos, hermanos, es una de las naciones semitas. Entonces estos son los descendientes que llaman semitas, y ahí viene Abraham, David, Jesús, eran descendientes de Sem, ¿verdad? Y es una de las mayores bendiciones que nosotros hemos tenido con esa descendencia. Es algo curioso, hermano, pero cuando estudiamos la palabra del Todopoderoso, por eso hay que poner mucha atención, porque a veces estamos equivocados. Nosotros queremos santificarnos y hacer cosas santas, y hay que tener cuidado con esto. Porque, imagínate, ¿recuerdan a Rahab ustedes? ¿Recuerdan a Rahab? ¿Quién era Rahab? Y saben que después de Rahab, unas cuantas generaciones más, aparece la de Yeshua, el Salvador, de la descendencia de Saraí. ¿Recuerdan? Cualquiera se quedaría estupefacto. Hay mucha gente que ignora las cosas, y nosotros desvaloramos a las personas creyendo que no valen nada. Pero ya Dios había dicho, lo vil y lo arruinado del mundo escogió Él para avergonzar ¿a quién? A las chuladas y a los sabios. Entonces, hermanos, nosotros no somos una gran chulada, sino que nosotros, por misericordia y gracia de Dios, tenemos la potestad de haber sido hechos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, hermanos.
Es un honor que tenemos, no por nosotros, sino por su misericordia. Es decir, no es un honor que yo tengo por mí, sino un honor que me regalaron a mí, hermanos. Esa es una bendición. Y eso no nos lo puede robar nadie. Mucha gente dice, vos sos un miserable, no sos nada. Sí, tenés razón. Tenés razón, por mí no soy nada. Pero el que vive en mí y en la familia que ahora yo estoy, es distinto. Eso es otro Cristo. Eso es distinto. Porque nosotros en posesión, estamos en una posesión adquirida por Dios, un real sacerdocio, una nación santa. Y no la digo yo, lo digo Él, porque Él es el que me limpia a mí. No soy yo por ser yo, hermano. Y esto es la fe que nosotros tenemos. Y esta es la fe que yo le repetí a mi padre una y otra vez. Y esta es la fe que nos quiere robar el diablo. Esta es la fe que nos quiere robar. No podemos dejar. Yo hablaba con mis hermanos y les decía justamente eso, porque tenemos un par de hermanos de la otra generación que tienen problemas. Hubo uno que no tomó la Santa Cena. Y la más rebelde que estuvo cantando aquí, no sé de dónde agarra los himnos, pero estuvo aquí. Y yo les dije que esto sirva para que todos alcancen salvación. Porque así el diablo no nos va a tocar, hermanos. Vamos a llorar por el cuerpo, vamos a llorar por lo que querrás. Pero nuestros parientes y nosotros estaremos en la presencia del Dios Todopoderoso, porque esa es su promesa. Es por eso Él vino, hermano. Y no permitamos que nos roben, que Satanás nos robe nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares. No lo permitamos. Aunque le caigamos mal, háblele, ore, háblele. Aunque le caigamos mal una y otra vez, háblele. No importa, se lo digo. No dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo, porque después se van a arrepentir si no lo hacen. Háganlo. En nombre del Señor, háganlo. A su hermano, a su hermana. Siempre, en cualquier práctica, entre. Porque después es tarde. Señor, si enviara unos cuantos allá, mis hermanos creyeran. Y cuando vemos estas promesas firmes y estas maldiciones firmes, Dios no está jugando con nosotros. Son verdaderas. Y qué bendita gracia que nosotros estamos cubiertos bajo la gracia. Y podemos descansar de que solo creemos. Y Él dice que están perdonados. Pero el que no ha creído, ya ha sido condenado. Por no haber creído, cualquiera que nos vea, que este mensaje es para ellos. Solo debemos de creer y seremos librados. La vida práctica es otro tema. Que es otro que debemos de vivir, que no es fácil para nadie. Hermanos, 3 hijos constituyeron todas las naciones de los países que hoy existen. 3 generaciones distintas, 2 bendecidas, 1 maldecido, pero las maldiciones generacionales, aclaro, ya no existen. Todas quedaron clavadas en la cruz. Todas quedaron clavadas ahí. Ya no pesa nada sobre nosotros. No se dejen enganchar. No pesa nada sobre nosotros. Todo el que ha sido redimido, le han sido perdonados los pecados. No el pecado, sino que los pecados.